De inmediato vamos a conversar con el coronel Patricio Acosta. Él es experto en seguridad y defensa nacional, precisamente sobre la situación que atraviesa el país de inseguridad. Coronel, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Y es que durante el primer mes que se declaró oficialmente por parte del gobierno nacional esta guerra a las mafias hoy consideradas terroristas, aparentemente los resultados son alentadores. ¿La estrategia que ha implementado este gobierno está bien encaminada o hay que reforzarla? Bienvenido, coronel. Gracias, buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias por invitarme para tratar estos temas de mucho interés nacional. Sin duda que está causando muy buen efecto porque por fin, finalmente hubo un presidente, en este caso joven, que hizo caso a las recomendaciones del alto mando militar, que era declarar un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque hay gente armada ilegal como legítimamente y que se ha ido ya contra el Estado. Pero no es hoy, hace muchísimo tiempo. Entonces la pregunta es ¿por qué no hicieron lo mismo los gobernantes anteriores? Vale decir, tienen su responsabilidad que algún día deberán ser juzgados. Ahora, si vamos a la historia, está muy clara. En el año 85 hubo los primeros vestigios de subversión en el país, como el aparecimiento del ABC, Sol Rojo, Patria Libre, ¿verdad? ¿Y quién los enfrentó? Fue el expresidente León Febres Cordero, que lo enfrentó igualmente con virilidad y con frontalidad, y dio la disposición mediante el decreto de excepción exactamente para que Fuerzas Armadas cumpla con neutralizarlos y eliminarlos. Y Fuerzas Armadas evidentemente cumplieron muy bien, porque Fuerzas Armadas jamás ha fallado a su pueblo, como el día de hoy. Pero la gente tiene que enterarse, aprovecho la oportunidad, ¿qué está pasando con esos mandos militares del año 85 que cumplieron eficientemente la orden del presidente Febres Cordero? En todos los grados, es decir, generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores, tenientes y hasta subtenientes hay. Les armaron un juicio con una famosa comisión de la verdad y les armaron ilegítimamente como ilegalmente un juicio de lesa humanidad. Producto de eso, ya 9 años desde el año, creo que yo 2013, 2014, están con prisión domiciliaria, gente octogenaria que ya tienen, algunos de ellos han sobrepasado los 94 años, otros tantos ya fallecieron. Miren, esto es una ingratitud. Coronel, lo que usted acaba de precisar es un poco como para poner en contexto de lo que pudiera pasar con los policías y militares que están haciendo uso de la fuerza para combatir a las mafias delincuenciales. ¿Pudieran también tener o enfrentar este mismo escenario de sanciones? Exactamente. Entonces mi tarea es eso, como militar en servicio pasivo, de alertar a las autoridades para que se den cuenta y den la protección jurídica que necesitan los miembros tanto de Fuerzas Armadas y hoy la Policía Nacional en esta guerra interna. Muchas veces la gente no sabe que estamos en guerra y qué significa una guerra. Desventajosamente una guerra provoca muerte, sangre, dolor, incertidumbre, y eso el pueblo ecuatoriano no está preparado. Por eso es mi tarea el tratar de indicar a la ciudadanía qué es lo que debe pasar. Y por tanto, si estamos en guerra, todas las cosas deben hacer, todas las actividades son para aplacar los efectos de esta guerra. Entonces, los jueces corruptos, como se ve ahora de la función judicial, miren cómo están dando libertad a terroristas que han sido capturados con tanto esfuerzo. Yo considero, también las palabras fueron dichas por el presidente Noboa, ¿no?, que deben ser declarados también terroristas. ¿Por qué? Por una simple cosa: estamos en guerra. Y en guerra ya no hay ley que proteja a ningún delincuente opositor al Estado. Opositor al Estado. En este caso, hay gente adversa alzada en armas en contra del Estado. Entonces deben tener muy en cuenta las autoridades. ¿Para qué? Para dar una protección de aquí a futuro, porque no vaya a ser que de aquí en 15, 20 o 30 años venga otro gobierno extremista y pretenda también desquitarse en base a la revancha con los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Coronel, en este primer mes en que se declaró de manera oficial esta guerra interna, este combate contra las mafias terroristas, se han realizado, de acuerdo a datos entregados por las mismas Fuerzas Armadas, más de 80.000 operaciones. Hay una tendencia a la baja de muertes violentas. Se ha controlado aproximadamente unas 10 cárceles y se han decomisado armas y casi 50.000 kilogramos de droga incautada. ¿Cuán importante ha sido la participación de las Fuerzas Armadas al combate contra las mafias? Se está viendo, como yo he dicho, Fuerzas Armadas nunca han fallado a su pueblo y hoy tampoco lo están fallando porque nos debemos al pueblo. Y vean ustedes claramente la diferencia, ¿no? Ingresa Fuerzas Armadas y al otro día
empieza un cambio de 180 grados en la administración y control del sistema penitenciario, que no son más que las cárceles y la gente que administra las cárceles, ¿verdad? Donde están los famosos guías, que para mí no han sido nunca guías, y también los entes administrativos, ¿verdad? En consecuencia, uno se pregunta, ¿por qué la policía no hizo lo mismo? Si son 60.000 hombres, Fuerzas Armadas somos solamente 30.000, entonces aquí se ve claramente que hay un problema muy grave en la ¿Por qué la eficiencia en lo uno y el otro? Porque nosotros estamos preparados, de acuerdo a nuestra convicción, en base a un juramento de defender a la patria ante cualquier peligro inminente. La Policía Nacional también, coronel. Interno, pero no lo está cumpliendo. Entonces, como ciudadanos... ¿Y por qué no lo está cumpliendo? ¿Qué pasó? Yo entendería que están cooptadas en su mayoría, y por eso debemos exigir la autodepuración a esta institución. Y si no se autodepura, pues tendremos que ser los ciudadanos en base a la crítica y a la propuesta, ¿no? Porque no solamente hay que criticar. ¿Y en qué medida, coronel, la policía está contaminada precisamente por esos tentáculos de las mafias? Bueno, estamos viendo, mire usted cómo estamos esperando solamente que alguien externo, como el embajador de Estados Unidos, nos diga, hey, son corruptos, y ya ni siquiera nos da vergüenza. No puede ser el estado de deportación que hemos llegado tan bajo que ya ni siquiera nos damos cuenta. Entonces yo repito, como ciudadanos, y hacen bien ustedes la prensa en dar estos espacios, para exigir la autodepuración de la Policía Nacional, no hay visos hasta ahora, pese a semejantes denuncias, a semejantes capturas, a semejantes involucrados. Miren ustedes, yo hablo claramente, en Fuerzas Armadas hubo el caso de un capitán que fue dado de baja inmediatamente, obviamente él murió en su ley, porque esa es la ley de los narcodelincuentes, y fue sancionado, y vean cómo él mismo falleció, ¿no? Y luego hubo, creo que un asunto en la base de Manta, y más nada. Trataron de quebrar a Fuerzas Armadas, no lo pudieron. Desgraciadamente, desde la Constitución de Montecristi, precisamente, que es muy permisiva para los delincuentes y el delito, empezó la debacle del país. Eso tiene que darse cuenta la ciudadanía, por favor, quitémonos la venda de los ojos, démonos un baño de verdad. Se acerca ya un proceso eleccionario. ¿Por quién van a votar ahora? Por los mismos que nos han llevado a este estado de terror, zozobra, angustia, a toda la sociedad ecuatoriana, donde ya nos ven en el exterior como los más violentos. La violencia viene generalmente de la corrupción, por tanto somos los más corruptos. Por favor, cambiemos desde ahí. Y repito, hay que exigir a la Policía Nacional la autodepuración, y si no se la hace, pues tenemos que hacerlo ciudadanos. Coronel, varias instituciones del Estado ecuatoriano efectivamente y lamentablemente están contaminadas por las mafias delincuenciales. Una de ellas también es la SNAI. Y lo que preocupa es que el trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que está dando resultados para recuperar las cárceles del país, están deteniendo a delincuentes peligrosos, así como también están recapturando a otros y están yendo nuevamente a las cárceles. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en el caso que se sigan administrando las cárceles por la SNAI? ¿Llegaremos al mismo punto de este estado de putrefacción que existen dentro de estos centros carcelarios? Exactamente, y eso es lo que no debemos permitir. Al presidente de la República hay que darle ideas. No, ciertamente, no hay política criminal, no hay política de rehabilitación social en cuanto a las cárceles que sea eficiente, y está demostrado. Entonces, pero si ya llegamos tan bajo, por favor cambiemos. ¿Qué hay que cambiar ahora? Todo el SNAI hay que cambiar. Entiendo que está ahora un general y lo está tratando de cambiar. Esto va a ser duro, pero hay que hacerlo. Ese mismo cambio que se dio en las cárceles, hay que hacer el cambio en el SNAI, absolutamente. Y también, como usted bien ha referido, en todas las instituciones públicas, desgraciadamente, está cooptada por la corrupción y por la incidencia de la narcodelincuencia. Por desgracia, ¿quién permitió todo esto? La ciudadanía, le recuerdo, todos los gobiernos que pasaron desde la Constitución de Montecristi, muy claramente. Entonces, en eso hay que hacer un hincapié para que ya no se vuelvan a dejar convencer, sino tratemos de empezar a apoyar a Fuerzas Armadas, que es el único bastión que queda ahora, ¿no es cierto?, para procurar recuperar la paz, la tranquilidad ciudadana. Hay cosas que no se han visto. Ejemplo, lo que se dice efectos colaterales. ¿Quién va a venir a invertir en el país? Pues nadie. ¿Qué turista extranjero va a venir? Pues nadie. Entonces va a haber una recesión económica severa, muy severa. ¿Eso a qué involucrará? Despidos laborales.
aumentará la delincuencia y, por supuesto, las nuevas olas migratorias. Vean la desgracia que nos están provocando. Solamente hay que mirar los ejemplos de Colombia. Claro. Colombia, 60 años. No sé cuán podrido esté el SNAI por las malas administraciones que han permitido que las cárceles se hayan apoderado por las mafias delincuenciales. En días pasados se había conversado con la asambleísta Inés Alarcón de la comisión. Ella es presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Ella es del movimiento ADN y dice que existen un sinnúmero de guías penitenciarios que son familiares de delincuentes o líderes delincuenciales. Es decir, que hasta allá hemos llegado con esos alcances para que las cárceles estén terriblemente podridas. ¿Quiénes deben administrar las cárceles? ¿Ya no sería el SNAI? Ya no debe ser el SNAI. O sea, si vamos a volver a lo mismo, entonces hemos perdido el tiempo y gran desgaste de Fuerzas Armadas. Que por otro lado, Fuerzas Armadas no somos carcelarios. Ojo, estamos diciendo que sí se puede cambiar las cosas, pero ¿quién tiene que hacerlo? Desde el punto de vista civil, ¿no? Pero hoy estamos en guerra. Y solo en esta situación es lo que se está demostrando que se puede cambiar las cosas. Y repito, hay jueces corruptos y coludidos con los terroristas que no entienden esto, es decir, son unos apátridas, son unos traidores a la patria, así hay que decirlos. Y obviamente tendrán que responder, así como tendrán que responder todos aquellos que han pasado por el SNAI. Esto no puede quedar con perdón y olvido. No, señor. Vean a dónde nos han colocado a toda la sociedad ecuatoriana. Ojo, entonces eso es una tarea muy pendiente, que respondan todos aquellos que pasaron por la administración del sistema carcelario. Sí hay soluciones, no es que no hay, pero tienen que ser muy prontas y eficientes, y yo he superido porque soy propositivo. ¿Y a quién le correspondería, coronel, administrar las cárceles? Si las Fuerzas Armadas estarán durante un periodo dentro de este proceso de guerra interna y la Policía Nacional la ha defraudado, diríamos, al país, la SNAI ni qué hablar. Entonces, ¿a quién le entregaríamos la administración de las cárceles para que sea eficiente y para que no se permitan que nuevamente sean vulnerables y que mucho menos se apoderen por las mafias delincuenciales? Mire, yo sugiero que emergentemente, dado la premura, porque Fuerzas Armadas ya tiene que salir ahí, repito, no somos carceleros, pero estamos demostrando que sí se puede recuperar la disciplina, la ley y el orden, ¿verdad?, en beneficio de la mayoría. Pero yo pienso que se debería armar urgentemente una fuerza de control penitenciario. Fuerza de control penitenciario. ¿Integrada por quién o quiénes? Esta fuerza debe ser nueva, debería ser reclutada, sin duda, por Fuerzas Armadas, porque no hay otra institución, no la hay. Fuerzas Armadas y supervisada en lo posterior por Fuerzas Armadas, ¿no? Para que se pueda garantizar que el cambio que hoy está habiendo continúe, porque si no, la batalla la están ganando los delincuentes, los narcolavadores, los narcojueces, los terroristas, los jueces y operadores de la justicia, ¿no?, que están coludidos con ellos. Entonces no hay cómo entregar a nadie ahorita que no sea supremamente supervisado por Fuerzas Armadas, ¿verdad? Yo les decía anteriormente también que un combatiente, un soldado no puede estar más allá de 2 meses combatiendo. Esto es una doctrina mundial. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y también nuestra psiquis se afecta, sin duda. Entonces tienen que ser relevados. ¿Con quiénes tienen que ser relevados? Con la gente obviamente que se disponga, y si ya no se dispone, con las reservas. Ventajosamente Fuerzas Armadas tiene bien planificado desde tiempo de base todo este tema, estas incidencias futuras, para en este caso guerra interna. Así lo tenemos planificado. Es decir, coronel, que los militares están preparados para una guerra convencional y van a estar preparados y listos precisamente para estar en estos combates por aproximadamente 2 meses. Esa es la resistencia que puede tener un militar dentro de una batalla o un campo de batalla. En una guerra interna, ¿qué tiempo de resistencia tendrían? ¿Lo mismo? Mire, en una guerra o conflicto armado interno que se llama, es una guerra de desgaste. Es mucho más complicado porque cuando usted no tiene un enemigo fijo, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que una guerra convencional, es una guerra no convencional, es una guerra urbana, donde por medio está toda la sociedad. Aquí tengo que ir buscando dónde están los delincuentes. De ahí va mi primer pedido, para que la sociedad, dejándose del temor, llame y denuncie en Fuerzas Armadas dónde se esconden. Ese es el mejor servicio que podemos dar todos. Aparte de que, si vamos a la Constitución, artículo 9 de las responsabilidades, el capítulo 9, perdón, el artículo 83, numeral 4, dice la obligación de toda ciudadana y todo ciudadano de colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. ¿Qué hacemos entonces? No hemos hecho nada. Ahora es el momento de cumplir con esa responsabilidad en beneficio de Fuerzas Armadas, para que de la manera más pronta ellos puedan neutralizarlos y eliminarlos, si es del caso, ¿no?
Es lo que ansiamos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, coronel Patricio Acosta, por sus aportes y estas orientaciones que son importantes y algunas cosas que debería de incorporárselas dentro de los procesos para seguir combatiendo a las mafias delincuenciales. Vamos a nuestra pausa publicitaria con el agradecimiento de nuestro invitado. Enseguida retornamos.